Y bueno, a continuación, pues nuevamente tengo el placer de presentarles al doctor Pablo Ashner. Bueno, yo les prometo que esta última plática va a ser muy breve. Y simplemente es para hacer algunas reflexiones finales sobre aspectos epidemiológicos y de salud pública. Como ustedes ven ahí, estos son datos ya viejos. Esto está cambiando año a año. Estos son datos del Atlas de la IDF del 2011. En este momento estamos sacando las cifras para la edición que va a salir este año. Pero ya ven ahí cómo México tiene una incidencia una prevalencia de diabetes muy alta. Ocupa el 7º lugar en el mundo en cantidad de personas con diabetes. Aquí lo que estamos viendo es en las Américas, donde ocupa el 3er lugar. Sin embargo, hablando el primer día con el doctor Lavalle, me decía que en León, en un estudio que acaban de terminar, están asombrados de cómo ha aumentado el número de personas con diabetes y probablemente con esos datos ya prácticamente ocupan el primer lugar, lo cual no es necesariamente una gran cosa. Y si uno mira cómo ha evolucionado esta epidemia de diabetes, estos son los datos de las diferentes ediciones del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, y aquí ven ustedes el número de personas con diabetes en la región de Centro y Suramérica, en rojo las personas con diabetes y en azul la población. Y lo que se puede apreciar es que mientras la población ha aumentado gradualmente, como es de esperar, alrededor de un 24% por año, aquí ven ustedes cómo ha aumentado la población con diabetes. Y ciertamente hay una enorme desproporción de 24% a la población general y casi 200% la población con diabetes. Esto es lo que ha dado lugar a que llamemos a este fenómeno una epidemia, y de hecho la diabetes hoy en día se considera como la primera epidemia de una enfermedad crónica. Ahora, ¿esto quiere decir que necesariamente están desarrollando diabetes más personas? Y no necesariamente es así, es decir, este fenómeno no necesariamente es todo malo. Y de hecho, si miramos cómo se puede aplicar el modelo epidemiológico de una enfermedad crónica a la diabetes, aquí lo pueden ver ustedes, no todos los contribuyentes al mayor número de personas con diabetes son malos. Por ejemplo, arriba ven ustedes como un determinante del mayor número de personas con diabetes una mayor supervivencia. Es decir, las personas con diabetes ahora se mueren menos. Y esto se ha demostrado en varios estudios, tanto a nivel de población como a nivel de subgrupos. Las personas con diabetes se mueren menos, no porque estén mejor tratadas con relación a su diabetes, pero sí están mejor tratadas ahora con relación a otros factores de riesgo. Por ejemplo, desde que el ATP3 dijo que las personas con diabetes tenían un riesgo equivalente a tener enfermedad coronaria, ve uno muchas más personas con diabetes tratadas agresivamente con relación a sus niveles de colesterol LDL. Hay más gente recibiendo estatinas. Los metas de presión arterial han bajado, o sea que las personas con diabetes están siendo manejadas a metas más bajas de presión arterial y de una manera más efectiva. Todavía falta mucho por hacer, pero este control más estricto de los factores de riesgo, repito, ha disminuido la mortalidad de las personas con diabetes, lo que significa que hay más personas viviendo más con diabetes. Entonces eso nos aumenta el número de personas con diabetes y obviamente nos aumenta el trabajo, pero repito, no necesariamente porque haya una situación adversa. Como ven ustedes a la derecha, también contribuye al mayor número de personas con diabetes los cambios demográficos.
justamente hablando con el doctor Lavalle sobre lo que estaba ocurriendo en León, me comentaba que allá casi el 90% de la población es urbana. Y en nuestros países donde este cambio se está dando de una manera brusca, de una población rural con hábitos de vida diferentes y con una prevalencia claramente inferior de diabetes, una proporción casi de 1 a 10 en muchas partes con relación a la prevalencia urbana, pues la urbanización necesariamente va a aumentar el riesgo de desarrollar diabetes, no inmediatamente, pero sí a mediano plazo. No sabemos cuánto se demora esto en ocurrir, cuánto se demora una persona en volverse de alto riesgo para diabetes una vez que se McDonaldiza y se Coca-Coliza, pero el tiempo probablemente es menos del que uno se imagina. Abajo ven ustedes cambios en la relación entre el diagnóstico, las personas diagnosticadas y las no diagnosticadas. Siempre hemos dicho que es 1 a 1. Por cada persona diagnosticada con diabetes hay una persona que no sabe que tiene diabetes. Pero eso está cambiando y no necesariamente es algo malo. En la medida en que los servicios de salud lleguen a mayor cantidad de personas, en la medida en que se haga mayor trabajo preventivo, en la medida en que la gente tenga más acceso, va a haber diagnósticos más tempranos y la proporción de personas diagnosticadas va a ser superior a la de no diagnosticadas, lo cual va a aumentar el número de personas con diabetes porque es el número de personas con diabetes reconocida. Entonces es otro aspecto que no necesariamente es malo, tener más gente con diabetes conocida. A la izquierda ven ustedes inicio más temprano. Esto sí es malo. Estamos viendo ya, como se ha mencionado durante este curso, gente que desarrolla diabetes en la adolescencia o en la edad adulta temprana. De hecho, en los países como los nuestros, la gente empieza a desarrollar diabetes hacia los 30, 40 años, mientras que en países como los europeos, esto suele ocurrir después de los 60 años. Y adicionalmente, como la diabetes aumenta con la edad, en la medida en que tengamos más gente vieja en general, porque la supervivencia no es solo de los que tienen diabetes, la supervivencia es general, hoy en día vivimos más, entonces hay más gente con riesgo de desarrollar diabetes. Y por último están los verdaderos nuevos casos, o sea, los nuevos que van apareciendo año a año, es decir, lo que llamamos la incidencia, y que viene de toda esta gente en riesgo, la gente que tiene obesidad, que tiene síndrome metabólico, que tiene prediabetes, es decir, intolerancia a la glucosa o glucemia ayuno alterada. Luego, repito, no todo lo que determina un mayor número de personas con diabetes es malo, pero el resultado final es que sí tenemos más gente con diabetes que tenemos que atender. E inclusive tenemos gente haciendo cola, haciendo fila, que son todos aquellos que tienen obesidad, síndrome metabólico, etcétera, y que están esperando su turno para desarrollar diabetes, donde también tenemos que hacer ahora un trabajo importante. Entonces yo he hecho esta, digamos, tabla muy precaria, muy inicial, para ver más o menos cuál es nuestro rol en nuestros diferentes trabajos con relación a estas diferentes situaciones que se presentan alrededor de la diabetes. Entonces arriba tenemos en la primera fila personas que ya tienen su diagnóstico de diabetes, en quienes tenemos que trabajar no solamente en el control de la glucosa, sino en el control de los factores de riesgo cardiovascular, y aquí obviamente no estoy incluyendo control de las complicaciones, que ya se va un poco más al especialista. Pero todo esto está en manos del médico de atención primaria, el control de la glucemia y de los demás factores de riesgo. A la derecha tenemos las personas con diabetes que no están todavía diagnosticadas, y luego siguen las personas que tienen prediabetes, que están haciendo fila, que ya tienen una condición anormal con relación a su glucemia. Y por último, más a la derecha, están las personas en riesgo, como los que tienen síndrome metabólico, pero todavía tienen la glicemia normal, las personas que tienen escalas de riesgo con puntajes altos.
Hay una escala que se está usando ahora mucho que es el FINRISC, que hemos venido adaptando inclusive a la población latinoamericana, que mediante unas preguntas muy sencillas, sin necesidad de tomar muestras de sangre, puede dar con buena probabilidad quién puede tener en ese momento una alteración de la glucosa y amerita hacerle un examen de sangre para ver cómo está la glicemia, tanto en ayunas como quizás postcarga o inclusive una hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿cuál es el rol del médico de atención primaria? Ojalá con experticia en diabetes como la que espero que ustedes hayan podido complementar durante este simposio, experticia en el manejo de diabetes y de sus condiciones de riesgo. Ese médico tiene una importantísima labor, obviamente, en el control de la diabetes, tanto a nivel, repito, de glicemia como de factores de riesgo, y eso tiene que ser a la par. Es tan importante lo uno como lo otro. De hecho, ya vimos que la principal razón por la que los diabéticos están sobreviviendo más es por el control de los factores de riesgo más que por la misma glicemia. A nivel de la diabetes no diagnosticada, nuestro trabajo es un poco cuestionable. Y lo digo porque hemos puesto mucha confianza en la prevención y hablamos del tamizaje y hablamos de buscar gente con diabetes que no está diagnosticada, pero nos tenemos que preguntar primero si los podemos atender. Y muchas veces hacemos tamizaje en la población para descubrir personas que ya tienen diabetes de una manera indiscriminada. A veces se hace en los supermercados, se hace en plazas públicas, etcétera, se hace un día especial de campaña. Estas personas a quienes se les encuentra diabetes muchas veces no acuden luego a un centro de salud, a un servicio de salud, simplemente se les olvida o hacen como el avestruz, es decir, voluntariamente lo olvida y no ganamos mucho con ese esfuerzo. Mientras no tengamos un programa de diabetes estructurado que pueda recibir a todas estas personas y atenderlas, lo primero que tenemos que hacer es un tamizaje oportunista. La hija que llega con su madre a consulta de diabetes porque la mamá tiene diabetes, si uno ve que la hija está obesa, uno debería preguntarle, ¿usted se ha medido una glicemia? Y si no lo ha hecho, debería uno decirle, es la oportunidad de medirla. Si esa hija tiene diabetes, muy probablemente va a acudir inmediatamente al servicio de salud porque ya su madre está vinculada. En las clínicas de hipertensión, en las clínicas inclusive cardiovasculares, hay mucha gente que tiene diabetes y no se le ha diagnosticado todavía. Si a esa persona se le diagnostica, esa persona probablemente será atendida inmediatamente porque ya está dentro de un programa de atención. Eso es lo que llamamos tamizaje oportunista. Cuando ya existe un programa nacional, cuando ya hay recursos para atender a todo el mundo, probablemente sí tenemos que hacer un tamizaje universal. Hay cierta duda sobre si hay beneficio en diagnosticar temprano la enfermedad, si eso les va a mejorar su pronóstico. Y hay un estudio en Europa que se hizo buscando estas personas que no sabían que tenían diabetes, identificándolas y las empezaron a tratar de una manera prematura, es decir, personas que captaron por tamizaje y les empezaron el tratamiento. Y compararon, el tratamiento consistió no solo en control de la glucemia, sino también control de otros factores de riesgo con metas muy estrictas. Y lo que querían ver es si ese tratamiento con metas muy estrictas tenía les daba un mejor pronóstico cardiovascular. Y no encontraron diferencia con aquellas personas que al haberlas identificado las manejaron de una manera convencional. Concluyendo que quizás el identificar más temprano no necesariamente significa un mejor pronóstico cardiovascular. Aunque valga la verdad, no compararon con gente a quienes nunca las hubieran identificado, sino hasta un tiempo después. Entonces, por ahora, tamizaje oportunístico. En prediabetes, si uno identifica a una persona con prediabetes, ahí sí hay evidencia de que uno puede evitar la progresión a diabetes, no necesariamente cardiovascular, pero sí progresión a diabetes,
si uno las mete en un programa, pero entonces hay que tener un programa dispuesto. En todo centro donde se atiendan personas con diabetes debería existir un programa para aquellas personas que por cualquier motivo al hacerles un examen resultan con prediabetes, porque esas personas, sabemos por estudios clínicos, se benefician si se les hace un tratamiento preventivo adecuado. Y en las personas en riesgo, probablemente lo que hay que seguir haciendo por ahora es tamizaje oportunista. Y aquí en segunda instancia pongo la enfermera clínica porque nosotros, por lo menos en mi país, no la tenemos y entiendo que aquí tampoco. Es una enfermera capacitada para atender a los pacientes e inclusive para formularlos. Y ya en Estados Unidos las están entrenando. En Inglaterra las enfermeras toman un curso de 2 años y pueden formular. En Estados Unidos lo pueden hacer bajo supervisión médica. Y nosotros, con la mano en el corazón, no damos abasto para atender a las personas con diabetes. Si tenemos ese apoyo de personas profesionales de la salud entrenadas en manejo de diabetes, se duplicaría probablemente la capacidad de atención, y si trabajamos en equipo, esto funcionaría muy bien. Entonces es una idea que tenemos que pensar porque esta es una enfermedad que nos está desbordando. Luego tenemos el educador en diabetes que tiene que trabajar en equipo con el médico. La Organización Mundial de la Salud dice que en cada centro de salud, en cada clínica, en cada sitio donde haya un grupo de diabéticos, debe haber por lo menos un equipo conformado por un médico, un educador en diabetes certificado y que haya un programa de educación estructurado. Eso es lo mínimo que debe haber en cada centro, lo cual significa entrenar muchos educadores en diabetes. Y luego pongo el cambiólogo de estilo de vida, porque como estamos descubriendo personas que todavía no tienen diabetes, como las personas con prediabetes a quienes tenemos que hacer prevención primaria, la pregunta es si esto lo deberían hacer los educadores en diabetes, que están entrenados para manejar a las personas con diabetes y que con ellas no dan abasto. Si además les ponemos la tarea de tener que hacer prevención primaria, el problema va a ser inmanejable. Luego, cambiólogos o coaches, como lo llaman en Estados Unidos, o asesores, o como se quiera llamar, tienen que ser personas de la comunidad. No necesariamente tienen que ser personas entrenadas en salud. De hecho, sería mejor que estuvieran entrenadas en sociología, psicología, en técnicas de aprendizaje, en educación, porque lo que tienen que hacer es una tarea mucho más difícil que la que hacemos nosotros, y es lograr que la gente cambie su estilo de vida a pesar de que no está enferma. Porque cuando uno ya le dicen que si no cambia su estilo de vida se muere en 1 año, pues a lo mejor uno lo hace. Pero si le dicen que no tiene nada, que solamente tiene riesgo y que debido a eso tiene que modificar todo, dejar de comer como comía, etcétera, es muy complejo, y para eso necesita gente realmente entrenada inclusive en mercadeo, diría yo. Entonces tenemos que empezar a pensar en formar gente, no necesariamente los mismos del área de la salud, que pueda motivar a los que están en riesgo para cambiar. Y no podemos dejar de lado el papel de la sociedad. La sociedad tiene que poner mucho. Esto tiene que ser un trabajo de todos los estamentos, incluyendo los que tienen que ver con alimentos, los que tienen que ver con planeación urbana, los que tienen que ver con muchos aspectos, sobre todo para el grupo de gente en riesgo, la gente como la que tiene prediabetes o la que está en alto riesgo, los que tienen síndrome metabólico, etcétera. Luego, esto es un trabajo de todos y tiene que ser con mucha inventiva. Tenemos que, digamos, salirnos de los esquemas tradicionales del médico, inclusive del mismo educador, y que ese grupo pretenda hacer todo. Tenemos que ser más imaginativos, tenemos que pensar y vincular todos los estamentos. Y aquí algo que no puse, pero que es clave, es el propio paciente. En las enfermedades crónicas, quien tiene que definir qué hacer y tiene que conocer muy bien sus metas y tiene que establecer su plan de ruta es el propio paciente. Nosotros lo único que podemos es acompañarlo realmente. Entonces,
Con esto quiero como dar una visión muy integral, muy incompleta también, de la tarea que tenemos y de cómo nosotros somos apenas una parte de esa tarea. Cuando digo nosotros, somos los médicos. Si aquí hay profesionales de la salud no médicos, su tarea es tan importante como la nuestra, y repito, tenemos que pensar en formar gente para los diferentes aspectos y no tenemos que hacerlo todo nosotros. Y con esto entonces termino y les agradezco mucho. Fue un placer estar aquí con ustedes y espero que hayan aprovechado.